pacientes se encuentran en una verdadera urgencia, es decir, en una emergencia que pone en peligro su vida, y cuáles podrían ser tratados con medidas más conservadoras, incluso con observación y progresión fuera de los departamentos quirúrgicos, se podría dar a través de tres ítems esenciales. El primero, bueno, vamos a pensar que nuestros padecientes, en efecto, son un padecimiento quirúrgico, son un padecimiento que requiere intervenciones más enérgicas y, por supuesto, invasivas. Para que nosotros consideremos a un paciente en este rubro, deberíamos de encontrar tres manifestaciones muy importantes. La primera tendría que ser inestabilidad en los signos vitales. ¿A qué llamamos inestabilidad en los signos vitales? Básicamente la inestabilidad en los signos vitales versa cualquier frecuencia que se encuentre fuera de los límites fisiológicos. Nosotros típicamente pensamos que la inestabilidad en los signos vitales va solamente dirigida hacia las zonas de respuesta alta, es decir, hacia la taquicardia, hacia la hipertensión, la hiperventilación. Sin embargo, esto hoy sabemos que no es necesariamente cierto. Es decir, un paciente que tuviera un dolor abdominal muy intenso de inicio súbito, cuya frecuencia cardíaca se encontrara por los 45 a 50 latidos por minuto, 50 a 55 latidos por minuto, sin ser un deportista de alto desempeño, hipotensión con una tensión arterial media, supongamos, de 60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria que pudiera estar variando, pero que tienda a la bradipnea, pues también se consideraría como un criterio para considerar un dolor abdominal de tipo emergente, ¿no? O sea, una verdadera emergencia. No es necesario que nos quedemos casados con la idea de que solamente los límites altos son peligrosos. Recuerda, inestabilidad en los signos vitales versa sobre rebasar ya sea el polo superior o el polo inferior de los límites fisiológicos normales. Bien, segunda característica importante en un abdomen que probablemente o muy probablemente sea quirúrgico, los signos de peritonitis en el examen abdominal. ¿Cuáles van a ser estos signos de peritonitis? Pues los que ya leíste. Vamos a tener rigidez abdominal o defensa, esto que llamamos guarding, ¿no? O sea, el abdomen pareciera estar resguardándose, va a tener una resistencia involuntaria a la palpación que por supuesto va a generar dolor abdominal, típicamente dolor abdominal de rebote, a eso me refiero con el signo de peritonitis, y la presencia de dolor que se incrementa cuando en la examinación o en la deambulación el paciente cambia las presiones abdominales, ¿no? Si nosotros le pedimos que realice una maniobra de Valsalva, esto también va a intentar expandir al abdomen generando dolor sobre el peritoneo. Si el paciente camina o baja escaleras y le duele, estamos observando el reflejo de una irritación peritoneal. Si nosotros flexionamos las piernas una sobre otra o realizamos una maniobra de talopercusión, estamos cambiando las presiones abdominales y entonces habrá el reflejo de dolor sobre toda la cavidad abdominal. Estos serían signos de peritonitis, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos sobre dos. Primero, la presencia de inestabilidad en los signos vitales. Segundo, para que sea un abdomen de emergencia que se tiene que valorar por departamentos probablemente quirúrgicos, la presencia de signos de peritonitis en el examen abdominal. Y tercero, esto es muy importante, la historia clínica debe de ser pertinente. Habrás escuchado probablemente que, por ejemplo, en el departamento de urgencias no se realiza historia clínica. Nada más alejado de la realidad que eso. El departamento de urgencias sí necesita una historia clínica. Obviamente, esta tiene características muy particulares que se realiza de forma expedita, muy focalizada, en muchas ocasiones de forma indirecta, y no es necesario que se realice, a ver, aquí cuidado, no es necesario que se realice antes de la atención del paciente, esta se realiza siempre de forma paralela a la atención del paciente. Mientras estás asegurando una o dos vías periféricas y capturando los signos vitales, estás interrogando probablemente si el padeciente se encuentra acompañado a esas personas para generar un interrogatorio indirecto. Si el padeciente se encuentra consciente y orientado, entonces directamente con él, porque en esta historia clínica nosotros podríamos encontrar los datos que apunten hacia el tipo de diagnóstico o al tipo de etiología que ha generado este dolor que sería de características emergentes. Por ejemplo, la ingesta de algún líquido cáustico, perdón,
o datos para señalar hacia una obstrucción intestinal, o por ejemplo la presencia de isquemia mesentérica, perforación, incluso datos de riesgo cardiovascular que nos permiten orientar el diagnóstico no a una patología abdominal, pero sí a un trastorno cardiológico importante. Y por supuesto, hay que mencionar todo lo que tiene que ver con las gestaciones. Entonces, estos tres elementos, la inestabilidad de los signos vitales, los signos de peritonitis y la historia clínica pertinente, van a ser la herramienta que te va a permitir evaluar si este dolor abdominal es de características emergentes y por lo tanto se trata de abdomen agudo, o es una evaluación que no es de urgencia y por lo tanto puede ser tratado de forma diferente. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, profe. Sí. Sí, doctor. Bien, esto intenta hacer la concreción de lo que estuvieron leyendo en su bibliografía. Sería importante que pues se haya leído, porque de lo contrario, si no, se va a sentir como que la clase va demasiado rápido. No es el caso, solamente estamos amarrando algunos conceptos que quedan un tanto, en mi opinión, dispersos en el Argente y en el resto de la bibliografía. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso adecuado para el abordaje del dolor abdominal? Pues básicamente tendría que ser la regionalización del dolor. Y para eso nosotros necesitamos dividir en cuadrantes a nuestro abdomen. Pero antes de continuar con eso, vamos a terminar la revisión del tema para que resulte más fácil de entender a qué me refiero con regionalización. ¿Tenemos algún compañero que esté viendo esta clase en un dispositivo móvil, es decir, en el celular, o todos están frente a una computadora? Yo estoy en el teléfono. Yo también. Yo igual. Igual. Ok, de acuerdo. Eh, si las imágenes resultan complicadas de ver, por favor, háganmelo saber para intentar ampliar o detener. Y por supuesto, no se preocupen demasiado en capturar en este momento los resúmenes. La información del discurso de lo que estamos mencionando, bueno, pues se la estaré enviando al doctor Carlos para que se pueda pegar en su tablero de Classroom. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, doctor. Nada que agradecer. De acuerdo, ¿pantalla en blanco? Sí. Sí, Sí. Bien, Sí. entonces, para la sesión de hoy estamos hablando de dolor abdominal. Hemos dicho hasta el momento que va a estar amparado por una muy amplia gama de diagnósticos diferenciales, que pueden ir desde los trastornos benignos hasta condiciones que sean realmente amenazantes para la vida. Sin embargo, decir que hay todas estas posibilidades es demasiado amplio, así que tendríamos que puntualizar algunos casos que suelen ser los más incidentes dentro de los departamentos hospitalarios. Nosotros podríamos mencionar que, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma aórtico es una de las cuadros más importantes. Por supuesto, la isquemia mesentérica, la perforación a cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Recuerda que el tracto gastrointestinal va a tener una bidimensionalidad que es muy importante. Una, la progresión en longitud que va a ir permitiendo que una pequeña galleta que has masticado en este momento ha descendido por el esófago y caído en cámara gástrica, después progrese a el tracto gastrointestinal correspondiente a intestino delgado, luego progrese hacia colon ascendente, transverso descendente, ciego, recto y sigmoide, y finalmente sea eliminado, ¿no? Entonces, esta progresión a través de su dimensión longitudinal debe de ser constante y unidireccional. La otra es que cualquier desplazamiento siempre lo vamos a medir en el tiempo. Es decir, esa galleta que has masticado en este momento, probablemente dentro de 30 segundos esté en cámara gástrica, dentro de 30 minutos esté en duodeno, dentro de una hora esté en territorio de intestino grueso y probablemente en las siguientes horas sea eliminado. Entonces, al respecto del tiempo y la progresión sobre la longitud del tracto gastrointestinal, va absolutamente todo lo que necesitamos entender del tracto gastrointestinal. Cuando nosotros generamos una perforación en el tracto gastrointestinal, vamos a violar ambas dimensiones. La progresión no va a continuar y esto es porque se detienen los movimientos peristálticos y por lo tanto ya tampoco tiene ningún sentido hablar del tiempo.
si no puede progresar el contenido del tracto gastrointestinal en función del tiempo, lo que sea que se administre se va a quedar estático en una sola zona. A esto nos referimos con la bidimensionalidad del tracto gastrointestinal. Entonces, una perforación a cualquier nivel, bien podría ser en el esófago, en cámara gástrica, en intestino delgado, en donde tú quieras, va a tener como consecuencia la falta de progresión del contenido gastrointestinal y por lo tanto ya no tendría tampoco sentido hablar del tiempo del desplazamiento de ese contenido gastrointestinal. Cualquier perforación nos tendría que generar una condición de amenaza directa a la vida. Eso sería importante recordarlo. Algunas otras cosas como la obstrucción del tracto gastrointestinal también pueden ser muy peligrosas. Ahora, las estructuras principales del tracto gastrointestinal ya las hemos mencionado, ¿no? Desde la cavidad oral hasta la exéresis de nuestros alimentos o lo que queda de los alimentos a través del ano, van a ser las estructuras principales del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no son las únicas. Recuerda que el tracto gastrointestinal va a tener a órganos accesorios como la vesícula biliar, el parénquima hepático, el páncreas y algunas porciones del tracto genitourinario para que éstas puedan funcionar adecuadamente y cumplir con sus labores. Las lesiones sobre estas estructuras que no forman una parte directa y que son accesorias al tracto gastrointestinal también pueden darnos dolor abdominal de características agudas y en este caso emergentes que pongan en peligro la vida de nuestros padecientes. Uno de los ejemplos más comunes tendría que ser la pancreatitis aguda. Sin embargo, no es la única. Básicamente diríamos que cualquier patología que nos pueda llevar a un cuadro de peritonitis podría poner en peligro la vida de nuestros padecientes. Si hablamos de peritonitis química por irritación de un cuerpo cetónico, pues estamos exactamente en lo mismo. Ahí lo que te estamos contando es una cetoacidosis diabética que a través de la irritación química del peritoneo por los cuerpos cetónicos se manifiesta como un dolor agudo, muy intenso, incapacitante y claramente se está amenazando la vida de nuestro padeciente que está en un estado hipercatabólico. Necesitaremos de la rehidratación o de la reanimación hídrica y de la insulina para poderle detener. No es necesariamente el tracto gastrointestinal en su porción principal el que ha sido afectado. Evidentemente, cuando revisamos el trasfondo de la diabetes tipo 1, nos damos cuenta que hay una ausencia de células beta y por lo tanto no tenemos insulina y bueno, ya está. Al final del día seguimos teniendo un problema en uno de los sistemas accesorios del tracto gastrointestinal. Ahora, recordemos que las fronteras